Hola, hola Natalia, Hola, profe. ¿cómo vas? Bien, Cuéntamelo todo. ¿Cómo va tu trabajo? ¿Ya listo? pues, pues sí, profe, como así. ¿Cómo así que cómo así? Muéstramelo y lo revisamos. Le damos la Regáleme suite. un segundito, ¿sí? Ah, dale pues. O sea, lo puedo enviar, profe, es que estoy en el celular. Colócalo en el WhatsApp del grupo y ya lo abro. ¿Ya lo enviaste? Ya voy, profe. Ok. Ya, profe. Espera un segundo. ¿Es el que está en la pantalla? Sí. Sí, señor. ¿En qué página vamos? Quedamos después de Marco. Espere, profe, porque no me acuerdo. Después de ese, el teórico. ¿De cuál? Del teórico, de ese que está pasando. ¿Ese ya lo vimos? Sí. Sí. ¿Marco legal? Sí, ahí, profe, ahí. El tuyo es, ¿cuál es el título? Educación solamente, ¿no? Educación. Señor. Normas Generales de la Educación Superior, Marco Legal, Sistema de Educación, Ley 115 del 94, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y prestación de la educación formal en sus niveles de preescolar básica y media y no formal e informal. La educación superior, por su parte, reglamentada por la Ley 30 del 92, que define el carácter. Perfecto. Estas dos leyes indican los principios constitucionales sobre el derecho a la educación que tiene toda persona. Por su parte, las condiciones de calidad que debe tener la educación se establecen mediante el decreto 2566
Y el 1188, decreto 2566 reglamentó las condiciones de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior, norma que fue derogada por la ley 1188 del 2008 que estableció de forma obligatoria las condiciones de calidad para obtener el registro calificado de un programa académico, para lo cual las instituciones de educación superior, además de demostrar el cumplimiento de condiciones de calidad de los programas, deben demostrar ciertas condiciones de calidad de carácter institucional. Esta normatividad se complementa con la Ley 749 que organiza el Servicio Público de Educación Superior en las modalidades de formación técnica, profesional, tecnológica, amplía la definición. ¿Me perdonan un segundito, por favor? Perdón. ¿Dónde iba? Natalie. En la de, espere, ay, yo no me acuerdo. Bueno, presupuestos de la Ley 30 del 92, Servicio Público de Educación Superior, expresa normas por medio de las cuales se reglamenta la organización de servicio público de la educación superior. Decreto 1403, reglamentación ley 30 del 92, establece que mientras se dictaminan los requisitos para la creación y funcionamiento de los programas académicos de pregrado que pueden fortalecer las instituciones de educación superior, estas deberán presentar al Ministerio de Educación Nacional por conducto del Instituto Colombiano para el Fomento, el ICFES, con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines de la educación, la información referida al correspondiente programa. Así también regula lo referido a la autorización de la oferta de programas de maestría, doctorado y postdoctorado de conformidad con la referida ley. Ley 115, Ley General de Educación, ordena la organización del sistema educativo general colombiano. Esto se establece, modifica este pedacito. Ay, profe, me le pone ahí amarillito. Entonces, ¿Qué es esta vaina? Yo no sé manejar esto. ¿Aquí en ver? en editar. En editar. ¿Y esto qué es? Ese es el de la nube. Ah, pero esto es una huesera. O no, espera, yo le tomo captura y yo después lo busco. Imprimir, detalles, agregar, editar, herramientas, el recuento de Profe, palabras. tiene que solicitar el acceso a la edición. Ahí en la parte. Ahí. Enviar. Sí, y ahí sí, pues ella le da acceso y sí le deja editar. Y sí le abre la pestaña como de editar, como tal. Pues no me deja. Tómele una captura de pantalla de eso, ¿ya? Solicitar acceso. No deja. Placa. Bueno, modifica este pedazo, eso queda grabado. Ley 489 de diciembre 29 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de entidades de orden nacional. Decreto 2230, modificación de estructura del Ministerio de Educación Nacional. Sancionan las normas por las cuales se modifica la estructura del Ministerio de Presupuesto Estatal para la Educación. Educación Nacional y se
No entiendo. Esto debe estar, revisa este que tiene que estar todo articulado. A ver. Esto es el ministerio. No, mentiras, ahí está bien. Decreto 644, reglamentación sobre puntajes de los exámenes altos, acuerdo 01, Consejo Nacional de Educación Superior, por el cual se expide el reglamento interno de funcionamiento, por el cual se deroga el artículo 01 del Consejo Nacional de Educación, por la cual se formaliza una delegación, resolución 183, por la cual se define la organización de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación CONACES, decreto 4675, 74, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, por el cual se modifica el Plan Global del Ministerio de Educación Nacional, 4729, por el cual se otorga la Orden de la Educación Superior y la Fe Pública de Luis López de Mesa. Decreto 128 de enero de 26 del 76, por el cual se dictan el Estatuto de Inhabilidades, Incompatibilidades y Responsabilidades de los miembros de las juntas directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de estas. Ley 1286, por la cual se modifica la Ley 29 del 90, se transforma a Colciencias en departamento administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. Ley 29 del 90, por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias. Marco histórico, la idea de presupuestar siempre ha existido en la mente de la humanidad. Por ejemplo, los egipcios hacían estimaciones para pronosticar los resultados de las cosechas de trigo con el fin de estar preparados para los 10 años de escasez. Recuérdese la historia bíblica donde José interpretaba los sueños del faraón relacionado con las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas de Egipto. ¿Qué es eso? Que por lo tanto tenían que planear ahorrando en los próximos 7 años para abastecer los próximos 4. Asimismo, los romanos calculaban las posibilidades de pago de los pueblos conquistados para exigirles el tributo correspondiente. Durante la Edad Media, las monarquías absolutistas imponían al pueblo contribuciones, prende tu cámara, Natalia, contribuciones, siento que estoy hablando solo, frecuentemente, invocando la descapitalización de los tesoros reales. Esta costumbre se hacía cada vez más recurrente y arbitraria, en especial en tiempos de guerra. El responsable de recaudo de los impuestos era el recaudador, el cual se presentaba en cualquier época del año y bien armado. Esta es, ni más ni menos, la representación más fiel del abuso real que mejor expresa las condiciones fiscales en que se envolvía la Europa medieval. El inconformismo general hizo que tomara auge el principio del no establecimiento de impuestos sin previo consentimiento de quienes lo debían de pagar, que se refleja claramente en el principal texto inglés, la Carta Magna de 1214. El presupuesto surge y madura su concepción y aplicabilidad en la medida en la que la cultura, el desarrollo político, social y económico de los pueblos evoluciona. Es por esto por lo que encontramos unas causas que podríamos decir obligaron a la creación del presupuesto. Estas son causas sociales. En todos los sistemas de organización social se generó gran desconfianza e incredulidad de los líderes políticos por parte de sus gobernados. Lo anterior se debe a factores de corrupción originada en el mal manejo que hacían de los recursos públicos, lo que generaba arbitrariedades en el recaudo y gran inequidad en la distribución de la riqueza. Esta situación creó un malestar social muy grande. Causas políticas. Debido a lo anterior, se presentaron múltiples revoluciones sociales, las cuales lograron establecer monarquías constitucionales y la elección de parlamentos autónomos para ejercer control al monarca a través del órgano legislativo, representado en 2 cámaras, la voz de la nobleza en la llamada Cámara de los Lores y la voz del pueblo en la Cámara de los Comunes. El presupuesto surge y en esto quiero hacer énfasis como un mecanismo de defensa y en cierta forma de control de la población frente a la monarquía, ya que obligaba al monarca a que se sometiera al pueblo. Directamente o por intermedio de sus representantes en el Parlamento, su aprobación y la aprobación de los impuestos o contribuciones que configuran los ingresos y las formas de aplicarlos. Nótese cómo este instrumento de planeación fue y es una excelente herramienta de control de la sociedad a través de la cual se propende por un mejor manejo de recursos públicos, mayor equidad en la determinación de los impuestos, los cuales son aprobados por los representantes del pueblo y se busca una mayor distribución de la riqueza a través de la asignación de recursos de inversión. Causas financieras. Eso está muy bien, Flaca, muy bien.
Como consecuencia de las anteriores modificaciones sociopolíticas, surgieron las finanzas públicas con el fin de evitar el desorden y los malos manejos que generaban el despilfarro de los recursos del Estado. Es por esto por lo que se sujetaron las decisiones relacionadas con los ingresos y gastos públicos a unas reglas presupuestales de obligatorio cumplimiento. Lo anterior en aras de mantener un control y una mejor percepción de los problemas económicos, financieros y sociales, los cuales hacían más complejos en la medida que se manejaban mayores recursos. Debido a lo anterior, en la mayoría de los estados fue y es necesario redefinir sus funciones y los recursos de que disponen para llevarlos a cabo. Alberto Lleras, siendo presidente de la República de Colombia, en el ejercicio de las facultades extraordinarias que le confería la ley 19 del 58, dictó el decreto número 1016 del 20 de abril de 1960, por el cual se fijan procedimientos para la programación del presupuesto. Las finales del decreto 1016 se observaban a continuación. Es necesario adecuar los procedimientos presupuestales a la técnica moderna de programación con el fin de darle al presidente de la República, al Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, instrumentos eficaces que permitan coordinar la preparación y ejecución de los planes de desarrollo económico y el plan cuatrienal de inversiones de que trata la ley 19 del 58, con el presupuesto de ingresos y gastos del gobierno nacional, que la programación del desarrollo económico debe complementarse con la implantación de técnicas presupuestarias que permitan expresar los objetivos de los planes de largo plazo en el presupuesto anual. Es necesario fijar con claridad los procedimientos para hacer operantes los principios anteriores, estableciendo con precisión las responsabilidades de los organismos de planeación y de presupuesto. Que en el desarrollo del artículo 211 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley 19 es necesario presentar por separado los gastos de funcionamiento y de administración y los de inversión, y que es necesario establecer una forma de presentación del presupuesto anual que refleje simultáneamente las estructuras institucional del gobierno y sus actividades, programas y proyectos. Esto a partir del 61. Artículo primero. Esto es historia, ¿cierto? ¿Ya no es marco legal? No, ese ya no es legal. Por eso este es el histórico. Sí. Porque está aburrida, Natalia. Ya casi va a terminar. No, pero fue un poquito cansadita, pero bien. Ok. El presupuesto debe reflejar los objetivos del corto plazo fijados en los planes generales de desarrollo económico y en el plan cuatrienal de inversiones públicas que trata la ley 19 del 58 y será presentado de manera que indique las funciones, las actividades y proyectos del gobierno de acuerdo con las normas que se establecen en los artículos siguientes y con las disposiciones del decreto legislativo 164 de 1950. Todos los ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos nacionales deberán confeccionar en los primeros 4 meses del año un programa de acción para el año siguiente. La programación del presupuesto se sujetará a las siguientes normas. Cada programa deberá contener una clara especificación de sus objetivos con la indicación de la cantidad de recursos humanos, materiales y equipos necesarios para alcanzarlo, y deberá formularse en función de planes de largo plazo de que trata la ley 1958. Los ministerios, departamentos, todo programa debe contener un detalle de los costos globales y unitarios de los recursos necesarios para el cumplimiento. Los componentes de los costos se clasificarán de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los programas se presentarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección Nacional de Presupuesto, en los formularios que el despacho elabore. El gobierno no incluirá el proyecto de presupuesto de partidas para gastos de inversión que no fueren presentados como parte de un programa. El proyecto anual del presupuesto que el gobierno someta al Congreso deberá contener de forma clara y definida los programas y subprogramas a que se refiere este decreto, lo mismo que sus costos. Los organismos señalados en el artículo 2 presentarán periódicamente a la Dirección Nacional de Presupuesto informes sobre la ejecución de los programas de acuerdo con las resoluciones que dicte esta entidad, los cuales caramba, le servirán de base para el informe periódico que a su vez le rendirá el presidente de la República, el ministro de Hacienda y a Crédito Público del Consejo Nacional de Política Económica y Planeación. Frente a los antecedentes del presupuesto público colombiano existen dos memorables sentencias de la Corte Suprema de Justicia, doctrinas que merecen recordarse. Carretuda. El poder impositivo reside en el Congreso. La sentencia 12 de abril del 35 dijo la Corte. Y es que es una experiencia muchas veces secular, ha enseñado a los pueblos que cuando el poder de imposición y de inversión de los dineros públicos se hallan concentrados en las mismas manos, es muy difícil cuando no imposible obtener de una parte celosa
y eficaz recaudación de las rentas, y de otro un verdadero orden y una estricta economía de gastos. Cuando el Ejecutivo tiene abierta ad litem, ad limitum, ¿qué es esa vaina? Cuando el Ejecutivo tiene abierta ad limitum la fácil puerta del aumento de los tributos, yo creería que esto en latín significa como sin límite, que tienen todos los recursos. Sin embargo, lo investigas y lo revisas. Si no lo entiendes, lo quitas, ¿vale? Y la creación de otros nuevos. Para el incremento del tesoro público se corrige el ingreso que halle más expedito y como este recurso que el de poner orden en la hacienda pública y entrar en el poco grato sendero de las economías. Quien tenga en sus manos semejante cúmulo de facultades nunca dejará de hallar razones reales o aparentes para inflar los presupuestos y gastar más allá de lo debido. Solo el poder moderador del Congreso, que representa los intereses de la comunidad, puede obligar a la rama ejecutiva a tomar en cuenta en sus erogaciones la capacidad tributaria del país y las supremas convivencias de la economía nacional. Tan previsora ha sido a este respecto la Constitución colombiana que no solo ha privado en tiempo de paz al Ejecutivo la facultad, aquí falta una coma, al Ejecutivo la facultad de establecer impuestos para asignarla de modo exclusivo al Congreso, a las asambleas departamentales y a los consejos municipales, sino ha prescrito que toda ley establezca una contribución que debe tener su origen en la Cámara de Representantes, por ser esta las que más directa representa al pueblo y a la masa ciudadana. La ley orgánica del presupuesto obliga al legislador, en sentencia del 30 de septiembre del 47, la Constitución Nacional tiene como aplicación y fundamento de su expedición el hondo interés desde hacía mucho tiempo sentido por la colectividad colombiana, expresando concretamente por el gobierno que sostuvo la necesidad de una reforma tendiente a evitar el caos producido con anterioridad por el desorden y el manejo y derroche de los fondos públicos. Por eso, al discutirse la reforma constitucional del 45, el entonces ministro de Gobierno, al solicitar esta trascendental innovación, se expresó de la siguiente manera. Sería ideal que me digas quién es el ministro de Gobierno en 1945, el doctor Federico Pérez no sé qué vaina. Listo, y lo agregas acá, ¿vale? Igual eso es fácil, entras allá a Google y colocas ministro de no sé qué vaina del 45 y lo agregas. ¿Sí me copiaste? Sí, profe, aquí estoy. Listo, Profe, dale pues. Ok. Desde los tiempos de la misión Kemmerer se viene luchando por imponer orden en la hacienda pública, al elaborar el presupuesto, al gastar los fondos y al controlarlos, pero después de la legislación que se adoptó inicialmente con este propósito, el Congreso y gobiernos han venido al amparo de circunstancias excepcionales, luchando silenciosamente por disminuir estas trabas y hoy prácticamente no existen. Aquí está abajo, me hubiera dicho, aquí ya no lo haga. Explicación del ministro de Gobierno, doctor Alberto Lleras Camargo. Listo, ya no lo hagas, aquí está. Pero este doctor, colócalo en la de mayúscula. Las anteriores ideas vinieron a plasmarse en la reforma constitucional por medio de los artículos 210, 11 y 12. Caramba, me empezó a doler la garganta. La trascendencia, importancia y beneficios futuros que se derivan de estos nuevos textos relativos todos a la forma y contenido de la ley del presupuesto anual es suficientemente conocida y advertida por el pueblo colombiano. Principalmente consagra los siguientes principios. Es al Congreso a quien le corresponde establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de administración. La explicación del presupuesto se hará en cada legislatura estrictamente de acuerdo con las reglas de la ley respectiva. En el presupuesto no se puede apropiar partida que no haya sido propuesta a la respectiva comisión permanente y que no corresponda a un gasto decretado por la ley anterior o a un crédito judicialmente reconocido. Sobra decir, por tanto, que la contravención a cualquiera de las tres condiciones fundamentales constituye una infracción a la Carta, pues de lo contrario, si no lo fuera, no hubiera sido necesario realizar el esfuerzo de elevar a categoría de normas constitucionales estas que se vienen hablando, precisamente para imponer el orden en la hacienda pública al elaborar el presupuesto, al gastar los fondos y al controlarlos. Es sabido que en el derecho público la ley sobre presupuesto no es considerada como tal, sino en un sentido puramente formal, pues su mismo contenido la señala como uno de los diversos actos condiciones, ya que el cálculo de las rentas viene a ser la condición para que pueda ejecutarse la acción de distribuir estas en forma de gastos destinados al sostenimiento del servicio público.
No es la ley del presupuesto, como se ha dicho antes, sino en su puro sentido formal, una de aquellas que tengan carácter de acto legislativo con todos los atributos propios de él, pues ella solamente se expide para un periodo fiscal de un año. Además, no tiene ella la permanencia en la que el tiempo requiere toda ley. He ahí la razón en virtud de la cual, de conformidad con el régimen constitucional vigente, aquí falta, a partir de la reforma del 45, la ley anual no puede expedirse sino con ejecución a ciertos rigurosos y estrictos preceptos señalados en la carta o regulados en virtud de una ley especial, coma, aquí falta una coma, la orgánica de presupuesto, a la cual difiere la Constitución. ¿Cuál es entonces el carácter propio de la ley orgánica del presupuesto nacional a la que difiere la Constitución de modo tan expreso? Se trata de una simple ley común que puede ser alterada o violada por el legislador cuantas veces lo desee, sin que por eso se modifique en lo más mínimo el principio constitucional que ordena obedecerla. ¿Es esta ley jerárquicamente superior a las otras? Puesto que la ley orgánica del presupuesto fue elaborada de acuerdo a la técnica y atendiendo primordialmente a la realidad fiscal de la nación, con un cierto sentido útil, y además, si se tiene en cuenta que ella con gran previsión señaló las pautas para el futuro, no solamente con respecto al gobierno, sino también para el Congreso, resulta aceptable afirmar entonces que todas las disposiciones deben ser cumplidas de modo estricto, como lo dispone la Constitución, es decir, ajustándose estrictamente a la necesidad de la ley. Por consiguiente, cuando el artículo 210 de la Constitución ordena que la ley de presupuesto debe elaborarse con sujeción estricta a la ley respectiva, todo está demostrando que estos moldes son de rigurosa aplicación para el legislador que anualmente cumple con la función de expedir el acto presupuestal. Esta construcción se basó en la metodología documental con una técnica cualitativa que se encargó de recopilar y seleccionar información a través de la lectura de documentos, libros, revistas, periódicos, quita etcétera, y coloca entre otros. Tipo y nivel de investigación de tipo cualitativa, pues se recogieron y evaluaron datos no estandarizados para una muestra pequeña y no representativa. El universo y variable fue el presupuesto estatal de la población. Fue el presupuesto estatal. La población fue Colombia y la muestra se extrajo de los documentos publicados en el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda de Colombia y otras tesis de información relevante para esta recopilación. Definición y operacionalización de variables. Las variables que influyeron en el presupuesto de educación son todas las variables macro y microeconómicas. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. La técnica fue la observación de documentos y los instrumentos fueron las bases de datos como Redalic, Cielo, Dialnet, Sidalc. Análisis de resultados. A nivel internacional existen dos fuentes principales para calcular el gasto de la educación. El Banco Mundial coloca aquí después de Banco Mundial una coma, colocas la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Listo? En este. Coma, la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, para tener una información del gasto en Colombia como porcentaje del PIB, se acuden a estas dos fuentes. Banco Mundial, UNESCO y la OCDE. Ahí hay tres. ¿Lo notas? Entonces acá se acude a estas tres fuentes, lo que permite comparar este comportamiento con los pares del país y en la región y las economías de similar nivel de desarrollo. Como punto de partida es importante entender, caramba, las dos principales diferencias metodológicas en el cálculo del gasto educativo en estas dos entidades. En primer lugar, la definición de la UNESCO incluye tanto la seguridad social de los profesores como el servicio de la deuda del sector, mientras que la OCDE los excluye. El segundo, mientras que la UNESCO solo incluye el gasto realizado por el Ministerio del Sector, la OCDE en adición incorpora el gasto misional realizado por otros ministerios y agencias estatales que se destina hacia la educación. A manera de comparación, eso está muy bien.
A manera de comparación entre las dos mediciones para Colombia, en se obtiene, quita esta en. Para Colombia se obtiene que el gasto público como porcentaje del PIB calculado por el Banco Mundial UNESCO. No entiendo. Investiga si la UNESCO es una entidad y el Banco Mundial es otra, que yo lo tengo claro que son dos, o esto es una asociación del Banco Mundial y la UNESCO para el desarrollo de la investigación. Esa asociación, profe. Perfecto, entonces ahí lo colocas, entonces aquí te falta una rayita y entre paréntesis colocas en asociación y la organización y la OCDE y ahí sí serían dos. Bueno, ¿Listo? Entonces aquí se faltaría una rayita y colocas en asociación o no sé, y aquí abajo pues lo manejaríamos igual. ¿Clarísimo? Al comparar el gasto público de Colombia calculado por las dos métricas con los países de la OCDE y de la región, el resultado es que Colombia no se encuentra entre los países que tienen mayor gasto público en educación como porcentaje del PIB. Como se observa en la figura 1, Colombia siempre se encuentra a la izquierda de la mediana en ambos casos. Se puede observar que según los cálculos del Banco Mundial UNESCO, el gasto público en educación en Colombia es menor que los países grandes de la región Chile, México, Argentina y Brasil. En contraste, por medio del cálculo de la OCDE, Colombia tiene mayor porcentaje del PIB destinado a la educación que Chile, pero sigue siendo menor que México, Argentina y Brasil. Mira, Natalia, ya dejémoslo así, pero te voy a decir algo. Cuando hagamos análisis de resultados, y esto es para Mayerlin, si me está escuchando, hola, buenas tardes, y para Andrea. Hola, buenas tardes. Utilicemos, Natalia, el manejo de los indicadores, ¿no? Por ejemplo, tú estás diciendo que Colombia se encuentra, es menor a Chile, México, Argentina y Brasil, donde Chile cuenta con el 4.87, México el 5.24 y eso podría llegar a ser, por ahora no, pero tenlo en mente para siguientes trabajos futuros y ya porque vamos sobre la carrera. Pero sería una observación interesante, ¿vale? Listo. Discusión de resultados. Teniendo en cuenta que los indicadores como proporción del PIB pueden estar sesgados por el tamaño del Estado, la cantidad de estudiantes o el PIB per cápita del país, es necesario crear una variable que permita ajustar esta comparación entre países. Un índice que puede ser más ilustrativo en este sentido es el gasto público por estudiante como porcentaje del PIB per cápita del país. Al ajustar esta variable con los datos del Banco Mundial UNESCO para la educación primaria, secundaria y terciaria, se sigue encontrando que el gasto público del país como porcentaje del PIB per cápita sigue siendo uno de los más bajos entre los países de la OCDE en comparación de América Latina. Estamos por encima de Chile y por debajo de México, Argentina, Brasil y Costa Rica. Una vez hecha la comparación internacional del gasto en educación, el siguiente paso es analizar la evolución histórica del gasto público en educación de acuerdo con los datos estimados por el Banco Mundial para el año 2000 a 2017. Como se observa en la figura 2, el gasto ha mantenido una tendencia ascendente entre el rango del 3.5 al 5 del PIB, aunque en el 2013, año en el que alcanzó su pico del 4.9 del PIB, ese dinamismo ha comenzado a mostrar una trayectoria ligeramente negativa similar a la ocurrida entre los años 2002 a 2006, estancándose alrededor del 4.5% en los últimos 4 años. Bueno, mira una cosa, Natalia. Ya estoy, me imagino que ya se grabó esto en su cabeza porque la siguiente charla creo que voy a ser el jurado y la voy a fastidiar. ¿Listo? sí, señor. Si yo hago la gráfica en plata, siempre sería creciente. Entonces esa gráfica no me serviría. Estamos hablando porcentualmente. ¿Listo? Puede ser que porcentualmente en el 2013 pasa del 4.9 al 2014 al 4.6. ¿Sí lo ves? 4.67. Siempre. ¿Sí? Pero si lo hablo en plata, seguramente en el 2013 fue 5 pesos y en el 2014 fue 5 punto algo. ¿Por qué? Porque los presupuestos cada vez son mayores. ¿Listo? Eso que lo tengamos muy claro.
Por otro lado, la estimación de la OCDE, el gasto, aquí falta, por otro lado, en la estimación de la OCDE, el gasto público en educación como porcentaje del PIB en los últimos años se encuentra alrededor del 4% para el periodo 2013-2017. El Banco Mundial UNESCO emitió, bueno, aquí está la explicación, estimó que la magnitud del gasto público en educación en Colombia fue el 4.6, mentiras, entonces no corrijas nada arriba porque acá lo estás manejando. Estima un 3.9 del PIB, observando una diferencia aproximada del 0.7%. Esto está muy bien, Natalia, la felicito. Respecto al panorama actual del Ministerio de Hacienda, hizo público el anteproyecto sobre el presupuesto general para la nación que aplicaría durante el próximo año. La cantera espera que tanto el Senado como la Cámara aprueben la propuesta de 344.9 millones. Cifra que fue estimada por el tiempo. ¿Quién es el tiempo? Pongo el periódico. Sí, porque si esto lo lee un chileno, dice el tiempo, imagina que es el reloj. Entonces, tiempo, periódico de no sé qué, nacional. ¿Listo? Y la agrega aquí entre paréntesis. Este pedazo. Y representa el, perdón, el menos 1.5% menos de lo destinado para este año. Según informó el medio de comunicación, el sector que más recursos tendrá en el 23 es el sector de educación, que destinará alrededor de 5.9 billones para proyectos e inversión. La salud le sigue con 44.1 y el trabajo está en tercer lugar con 35.6 billones destinados para el desarrollo del entorno laboral del país afectado por la pandemia. El Ministerio de Educación tendría alrededor de 50.8 billones destinados, lo cual representa el 5.6 más que el año tal. Las conclusiones están ligadas con los objetivos específicos, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Al determinar los retos de la distribución de la inversión en educación para dar cumplimiento al primer objetivo específico de este proyecto, se descubre que la mayor parte del gasto se va en funcionamiento. Por tanto, se infiere que la correcta distribución es uno de los mayores retos, ya que no existe equilibrio entre gastos de inversión y gastos de funcionamiento, lo que se traduce en que el sector de educación colombiano no cuenta con un patrimonio sólido, las sedes para la educación y las herramientas para la calidad son escasas como reflejo de dicha inversión. En cambio, existe despilfarro en los gastos de funcionamiento, lo que se traduce en grandes fugas de dinero que no se pueden controlar, siendo esta la parte del gasto público en educación que más representa corrupción. Wow. Al realizar una comparación con los rubros de inversión en educación en los países para dar cumplimiento al segundo objetivo, se infiere que aunque la participación en el porcentaje del PIB representa una lectura comparable con la inversión en la educación, las diferencias entre el Producto Interno de cada país y la distinta proporción de la población de estos puede generar distintas interpretaciones, estableciendo la comparación por monto. México es el que más presupuesto tiene con 291.000 millones de dólares, seguido por Colombia con 83.000. Pero México invierte demasiado, aunque México es 3 veces más grande que Colombia. Le sigue Chile y Perú, cada uno. Al exponer las conclusiones y recomendaciones que demuestran el conocimiento adquirido a lo largo de este desarrollo, se puede determinar que la inversión en educación depende de muchas variables externas. Por tanto, la aplicación de los principios de la administración y una correcta planificación puede ayudar a mitigar los riesgos de pérdida como los sufridos a lo largo de la pandemia. Entonces es necesario generar estrategias que permitan prever las fugas de dinero y que fomenten una mejor distribución de los recursos. ¿Tú te vas a graduar de qué? Contaduría. Me gustaría, Natalia, que agregaras aquí unas lineecitas referente a tu... Excelente. Entendiendo que el balance y el cálculo de las cuentas, praca, que nivelen. ¿Listo? ¿Entiendes lo que quiero decir, cierto? ¿Para qué? Para que le demos una pincelada gigante y ya, pero son 3, 4 lineas que le agregamos a eso para que usted quede como la princesa de... Listo, me gusta, está muy bien. Quiero ver diapositivas. Es que esas son las que tengo duda de cómo es que las hago. Ahí está con la planta. Sí, eso de tener una plantilla en la universidad. Le preguntamos ahora a Mayer, pero el tema es, no sé qué diga la universidad, no sé si son 5 o 7 o de 7 a 10, pero la siguiente sesión en 8, no sé, tiene que ser medianamente rápido porque nos quedan Sí. 2 o 3 semanas. Mejor dicho, en 8 días arrancamos y hacemos diapositivas. ¿Listo? Y empezamos a organizar el tema. ¿Tienes preguntas? No, señor. Entonces, trabájale dura Natalia.
señor. Trabajo lindo y diapositivas feas no cuadran. Ujú. Trabajo lindo, diapositivas lindas y usted fea no cuadra. ¿Listo? Entonces, Natalia bonita, trabajo bonito, diapositivas bonitas y el trabajo en la cabeza y bien preparada la sustentación es casi un síntoma de éxito en la sustentación porque va a ser presencial. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, Mayer va a avisarles la otra semana, yo no sé cómo será eso, ella les va a estar avisando para que se preparen, le hace el trabajo, apréndase o haga las pequeñas modificaciones que hice. Usted sube el trabajo, ¿cierto? Sí. Sí, profe, claro, tocaba. Perfecto. Entonces, lo que pasa es que creo que Mayer me dijo que lo corrieron como unos días más, pero no importa, ya se sube así, igual sígale haciendo modificaciones, apréndaselo y quiero unas diapositivas mágicas. ¿Listo? No Bueno, es llenar eso de letra, algo mágico. ¿Listo? bueno, pues. Bueno, hágale pues, vaya descansa entonces que tiene cara de mal genio. Uy, profe, es una semana durísima. Hágale pues. Bueno, chao, profe. Chao. Listo, André, dale pues. Tu trabajo. Andrea. Hola, profe, queda un minuto de esta reunión. Si quiere, le presento yo. Caramba, sí. Bueno, esperemos no. Chao y ya nos conectamos de nuevo. Chau. Vale, profe. Chao. Ok, chau.